Muy buenos días a todas y todos. Muy bien, pues mi nombre es Michelle George. El día de hoy los estaré acompañando en este webinar organizado por Grupo Cintus. Como saben, pues realizamos estos seminarios periódicamente con el objetivo de compartirles tendencias y temas de interés. En esta ocasión vamos a estar abordando una de las vertientes relacionadas con el entorno de la nube, que pues, como saben ahorita todo el mundo estamos utilizando, y nos referimos a precisar los retos de la auditoría en la nube. Para ello, tengo el gusto de presentarles a Eduardo Maya, nuestro especialista e instructor certificado en Grupo Cintus. Permítanme contarles un poco más acerca de él. Él es ingeniero en informática y es poseedor de múltiples certificaciones como PMP, CISA, CIRIS, COVID, ITIL y diversas ISOs. Eduardo cuenta con una amplia experiencia en consultoría de TI enfocada a proyectos de evaluación de tecnologías de la información, gestión de continuidad del negocio, de seguridad de la información, riesgos, cumplimiento normativo y auditorías de TI. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como líder de proyectos en auditoría de TI, seguridad de la información, esto con base en COVID, ITIL, ISO 27001 y McKinsey en diversos sectores, entre los que destacan empresas, por ejemplo, como el SAT, Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras, Bank of Tokyo, Nacional Monte de Piedad, Minera México, Ferromex y GNP. También ha liderado proyectos de riesgos de seguridad de la información, así como de continuidad de negocio, actualizando el análisis de impacto al negocio, BSPs y desarrollo de planes de recuperación de operaciones. Actualmente, Eduardo se desempeña como gerente de auditoría y consultoría en Grupo Cintus y, por supuesto, pues también es instructor. Como ven, pues es un currículum también para destacar. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mitch, por la presentación. Muchísimas gracias a todos. Sí me escuchan bien, ¿verdad, Mitch? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Para mí es un gusto ver la convocatoria que tuvo este webinar, ¿no? Por ahí también me da mucho gusto, por ahí leo algunos clientes, personas con las que hemos trabajado, algunas empresas también que no hemos tenido el gusto de trabajar. Sin embargo, agradecemos esta oportunidad que, como bien comenta Mitch, para nosotros es muy relevante poderles compartir conocimiento, sobre todo en estos temas de la nube, ¿no? Que si bien es un tema que da para hablar largo y tendido, el día de hoy nos estaremos enfocando principalmente en hablar lo que respecta a auditoría de la nube, ¿no? Vamos a ver los principales retos de la auditoría en la nube, el modelo de responsabilidad compartida, algunos estándares y buenas prácticas en la materia, la matriz de controles de nube, una breve explicación y la nueva credencial de SECAC, ¿no? Que ha publicado la ISACA en conjunto con la Cloud Security Alliance, ¿no? Y para esto, antes de entrar directamente en la materia, me gustaría poner algunos datos de contexto que han pasado en los últimos años con estos temas de nube, ¿no? Si bien sabemos que pues ya es algo que hoy en día es cada vez más común en las organizaciones, por ejemplo, las estadísticas nos lo dicen, según Forbes en 2021, el 80% del trabajo de las empresas se ha trasladado a la nube, ¿no? Obviamente también mucho de esta aceleración, ¿no? Se ha dado por una transformación digital forzada por una pandemia que nos puso de cabeza a todos, ¿no? Pero independientemente que haya sido por pandemia o haya sido ya premeditado o parte de las estrategias de las organizaciones, los ambientes de nube ya se iban a convertir en una realidad. Quizá esto se aceleró un poquito por este tipo de escenarios de contingencia, por ese tipo de situaciones a nivel mundial, pero era un hecho que esto iba a ser ya una realidad en muchas de las organizaciones, ¿no? Y cómo no serlo cuando la nube nos brinda diferentes beneficios como el ahorro de costos, ¿no? La agilidad y escalabilidad, ¿no? Yo con un par de clics puedo montar una aplicación, montar un centro de datos, toda una infraestructura que anteriormente en esquemas tradicionales eso me llevaba días, meses, ¿no? O inclusive en algunos casos hasta años, ¿no? Pero como toda tecnología, como toda innovación, como toda actividad, pues eso también trae consigo riesgos, ¿no? Por el simple hecho de tener un tercero ya involucrado en nuestra operación, por el simple hecho de sacar nuestra información fuera de nuestras instalaciones, por el simple hecho de conectarnos a través de una red pública como es Internet,
existen riesgos inherentes, ¿no? Tal es el caso que, por ejemplo, vemos esta segunda estadística, que el 70% de las organizaciones ha experimentado un incidente de seguridad en la nube en el último año. Y como no, si al final para allá nos estamos moviendo, pues justamente para allá también se están moviendo los atacantes, para allá también se están moviendo los riesgos, ¿no? Y otro dato muy interesante es que, por ejemplo, si bien ya hay incidentes, se están dando una alta cantidad de incidentes en estos ambientes de nube, por ejemplo, en otra de las estadísticas que tenemos en pantalla, según Gartner, en los próximos 5 años, si no es que mucho antes, el 99% de esas fallas de seguridad van a ser causadas o van a ser culpa del cliente, ¿no? O de las organizaciones que contratan este tipo de servicios de nube, ¿no? Así como en múltiples webinars o en múltiples lugares lo hemos escuchado, ¿no? El eslabón más débil en la cadena de seguridad es el usuario o es el factor humano. Lo mismo pasa en ambientes de nube, ¿no? El eslabón más débil o el eslabón a cuidar en este tipo de ambientes justamente es el cliente o la organización que usa y configura este tipo de herramientas. ¿A qué quiero llegar con todos estos datos que de una primera instancia nos dicen, una sí, la importancia y la adopción de este tipo de esquemas, pero también los riesgos que pudieran existir? Es que pues todos estos datos y tendencias realmente se vuelven ya un imperativo para que las organizaciones cuenten con auditoría en la nube como una práctica que sí o sí deben de estar implementando y deben de estar revisando, ¿vale? Antes de poder seguir justamente ya propiamente con cada uno de los temas que veíamos en la agenda, vamos a hacer una breve dinámica muy rápida, ¿no? En la cual ustedes pueden escanear este código QR con su celular o si lo prefieren a través de esta dirección que se llama www.menti.com. Igual en el chat les van a estar poniendo un enlace directo para que podamos hacer una breve dinámica, la cual les va a pedir justamente que ingresen 3 palabras que se les vengan a la mente cuando ustedes escuchan los retos de la auditoría de la nube. Las 3 palabras, las que gusten, las que se le vengan a la mente, y voy a mostrar ahorita en pantalla cómo vamos a estar armando esta nube de palabras, ¿vale? Y vamos a estar un poquito discutiendo acerca de ellas. Muy bien, vemos que aquí algunos ya empiezan a poblar esta nube. Vemos palabras interesantes: innovación, control, seguridad. Aquí, digamos, las palabras que se van repitiendo cada vez más van apareciendo cada vez más grandes, ¿no? Esto quiere decir que son palabras comunes, ¿no? Riesgo, muy bien. Control, accesos, responsabilidad compartida, muy bien. Huellas de auditoría, escalabilidad, herramientas, amenazas, falta de conocimiento, claro que sí. Cumplimiento, ¿no? Vemos que se repite mucho esta palabra de cumplimiento. Responsabilidad, confidencialidad, falta de experiencia, continuidad de negocio. Excelente, interesante participación de todos. Amenazas, compliance, disponibilidad. Muy bien, voy a anotar algunas de ellas, ¿no? Sobre todo las que se repiten un poquito más, para ligarlo justamente con lo que ya tenemos planeado en los siguientes slides. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la dinámica, bastante interesante, muy buena participación de todos, muchísimas gracias. Confiabilidad, siguen participando, excelente. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a pasar propiamente a los retos de la auditoría en la nube, ¿vale? Entre las palabras interesantes y que veíamos que parecían un poco más grandes, ¿no? Y esto quiere decir que se repetían de manera constante, veíamos la parte de cumplimiento, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de esquemas de nube o este tipo de tecnologías, nos preocupa como organizaciones justamente si estamos cumpliendo con los diferentes marcos regulatorios, ¿no? E inclusive existe una preocupación
de la alta dirección o de las organizaciones para asegurar si realmente estamos cumpliendo con las múltiples jurisdicciones, si alguna no choca con las regulaciones que tenemos en nuestro país debido a la dispersión geográfica. Ya no tenemos los datos en nuestra organización o físicamente en nuestra organización, está en un proveedor y ese proveedor lo tiene dispersa la información en diferentes regiones o países. Entonces, como auditores, también tenemos ese reto, ¿no? De asegurar que nuestras organizaciones realmente están cumpliendo con estas múltiples jurisdicciones debido a esta dispersión geográfica. Veía también otra de las palabras interesantes que hablaban de la parte de seguridad, ¿no? O de la parte de pruebas, ¿no? Y de la parte también de controles, ¿no? Inclusive la responsabilidad, ¿no? Y incluso veíamos por ahí alguien que puso responsabilidad compartida. Y eso nos lleva al segundo grupo de retos que tenemos, que es justamente la visibilidad y transparencia de los controles, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pues realmente para la organización el tener un esquema de nube realmente se vuelve en una caja negra, ¿no? De por sí, la parte tecnológica para nuestros usuarios o para nuestras áreas de negocio que no son tecnólogos, de por sí es una caja negra. Cuando vienen los esquemas de nube, todavía eso se vuelve más nebuloso, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente existe una falta de visibilidad y transparencia sobre esos controles que hay detrás de ese proveedor, sobre esos controles que hay en esa infraestructura, sobre esos controles que hay en esa parte que el proveedor está gestionando, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos justamente con una venda en los ojos y confiamos ciegamente en que pues el proveedor está haciendo su chamba, ¿no? En que el proveedor pues a lo mejor tiene los controles o quién sabe qué esté pasando en la nube, pero mientras no se me caiga la operación, pues quiere decir que todo está bien, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, es uno de los principales retos justamente en la auditoría, dar esa visibilidad y transparencia de que realmente sí existen esos controles y que cada una de las partes está haciendo lo que le toca. Ahí es en donde viene la parte de rendición de cuentas de los controles y es en donde cobra mucha relevancia un tema que vamos a ver más adelante, que es justamente el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros como auditores tenemos esa labor también de asegurarle a la organización que cada uno de los participantes en esta cadena de valor realmente está haciendo lo que le toca, ¿no? Está dando cuenta sobre los controles que tiene que estar implementando. En un tercer grupo de retos también veíamos en la nube de palabras, por ahí teníamos pruebas de seguridad, teníamos temas de revisiones, ¿no? Y justamente en esta parte, y también veíamos temas de evidencias, ¿no? Registros, por ahí también hablaban de este tipo de temas en la nube de palabras, y justamente eso se liga perfectamente con nuestro tercer grupo de retos que tenemos, ¿no? Este tercer grupo de retos lo que nos dice es, existe en este esquema una limitación de pruebas o revisiones, ¿no? Y es evidente y es hasta cierto punto lógico, porque al final, pues el proveedor gestiona infraestructura. Al final, el proveedor nos está compartiendo la infraestructura dependiendo del esquema que contratemos con ellos y por lo tanto, el proveedor también se cuida, ¿no? Y dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí me puedes hacer pruebas, pero solo hasta este nivel, porque de aquí para atrás esto me toca a mí y tú solo puedes ver de aquí para adelante, ¿vale? Inclusive hay proveedores que dicen, no, ¿sabes qué? Por este servicio que te doy, no me puedes hacer pruebas de vulnerabilidades, o a lo mejor sí me puedes hacer pruebas de vulnerabilidades, pero no me puedes hacer pruebas de penetración, porque eso comprometería el servicio que te estoy dando, pero no solo eso, también comprometería el servicio que doy a mis otros clientes, porque al final estamos compartiendo infraestructura, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una primer limitante, ¿no? En el que, comparado con la auditoría tradicional, pues bueno, nos vamos como hilo de media a probar, a estresar, a hacer todas nuestras pruebas necesarias en un esquema de nube, existe esta limitante, ¿no? Que dependiendo del servicio, sí o no vamos a poder estar haciendo y también dependiendo del proveedor y también dependiendo de los términos y condiciones con los que yo haya contratado ese servicio. Y otro de los temas importantes que también veíamos en la nube de palabras es el tema de registros o evidencia, ¿no? También la parte de recolección de evidencias, pues es la tarea del día a día de un auditor, ¿no? Está recolectando evidencias para demostrar que algo sí está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? Y con base en eso determinar hallazgos. En ambientes de nube, en primera instancia, la información se vuelve totalmente electrónica, que es algo que vamos a ver en el siguiente slide, pero también el tipo de información por la naturaleza de los controles tiende a cambiar dependiendo de la particularidad. A veces decimos, oye, pues antes yo
iba al centro de datos a hacer una verificación y hacía una observación y recababa mis evidencias, ahora a lo mejor ya no voy a tener esa información. A lo mejor ahora voy a tener un informe de auditoría que algún otro tercero le hizo a ese proveedor para poder demostrar que tiene esos controles físicos, ¿vale? Entre, pues, otro tipo de particularidades que debido a la virtualización, ¿no? O a la agrupación, inclusive también de los recursos, pues el tipo de evidencia que vamos a estar solicitando, pues puede estar cambiando. En un cuarto grupo de retos de la auditoría de la nube, veíamos también en la nube de palabras temas como de innovación, ¿no? Falta también de conocimiento, falta de experiencia, y esto es totalmente natural, ¿no? Los ambientes de nube han estado en una constante evolución, ¿no? Así como también este tipo de servicios son ágiles, también han sido demasiado ágiles en la evolución y el aprovechamiento de este tipo de esquemas, ¿no? Entonces, constantemente están saliendo nuevos tipos de servicios, nuevas integraciones de servicios, inclusive los mismos proveedores constantemente están cambiando sus términos y condiciones en los que está brindando estos servicios. Y como auditores, pues justamente también tenemos que ir en ese tren, tenemos que subirnos a ese tren para, pues justamente, hacer evaluaciones y auditorías efectivas, ¿no? Y aún todavía un elemento más a complicarse, ¿no? Que es justamente que tenemos ambientes multinube, ¿no? Dado el auge que ya veíamos de este tipo de ambientes, pues ya no solo tengo un proveedor de servicios de nube, tengo múltiples proveedores de servicio de nube y además de tener múltiples proveedores, tengo múltiples servicios, ¿no? Entonces, ya la complejidad del ambiente de nube se vuelve interesante y por lo tanto el auditor tiene que estar subido y tiene que estar en ese tren y tener toda esa big picture para que realmente pueda estar auditando lo que realmente es relevante y crítico para la organización. Aunado a estos retos, existen, y ya lo hemos platicado, pues ciertas diferencias, o van a existir ciertas diferencias en cómo conducimos una auditoría on-premise o tradicional, o de un ambiente on-premise, a una auditoría de un ambiente en nube. Realmente tampoco es que sea un total cambio disruptivo como lo han sido estas tecnologías, no, realmente seguimos las mismas prácticas de auditoría, seguimos con los elementos principales de auditoría, solo se particularizan algunas cosas. Por ejemplo, en la planeación de las auditorías, pues normalmente por buena práctica, pues existe el enfoque basado en riesgos, ¿no? Yo hago una planeación enfocada justamente a los riesgos que yo haya determinado de una evaluación anual de mis activos y servicios que la organización posee o gestione, ¿no? Ahora, para poder estar haciendo esa planeación de mis auditorías, tengo que extender esa evaluación de riesgos a todos los servicios y a todos los proveedores de nube para saber cuáles de estos realmente hay un riesgo o cuáles de estos resultan más relevantes o críticos a auditar en la organización y con base en eso hacer mi planeación anual, bianual de mis auditorías. Ahora, otro de los aspectos que cambia en términos de auditoría son los tiempos, ¿no? Basado, por ejemplo, en un esquema on-premise o tradicional, en la auditoría tradicional, pues realmente los tiempos, periodos de la auditoría, los negocios, los concilio con las partes involucradas internas, ¿no? Y se planea y se ejecuta en consecuencia. En un ambiente de nube, justamente primero tenemos que considerar si el contrato o ese servicio que yo que tengo con un proveedor, por contrato permite que realmente yo esté haciendo auditorías, ¿no? Y en segunda instancia tengo que coordinar con el proveedor. No es de que yo llegue y diga, bueno, pues ya te voy a auditar, ¿no? Pues el proveedor también pone sus condiciones, pone sus tiempos, inclusive pone sus niveles de servicio para este tipo de ejercicios. El tercer aspecto a considerar en las auditorías también es el enfoque, ¿no? Ya hablábamos que, pues sí, en un enfoque tradicional o on-premise, debido a que sí hay una evolución, obviamente natural, de las tecnologías de información, ¿no? Pero no tan acelerada como en un ambiente de nube. Entonces, muchos de nuestros planes, programas, tipos de pruebas que realizamos en las auditorías, lo vamos aprovechando y vamos haciendo una experiencia acumulada y nuestras auditorías se vuelven cada vez más eficientes, cada vez más ágiles. En un ambiente de cloud en una auditoría de nube, justamente esa eficiencia se ve afectado por el tiempo en el que el auditor necesita diseñar nuevas técnicas de auditoría, ¿no? En el que, pues, si ya cambió el servicio de nube o las herramientas que se utilizan para gestionar ese servicio en la nube, pues también tengo que estar haciendo pruebas en ese tipo de herramientas, ¿no? Y a lo mejor si bien las herramientas pueden ser similares entre un proveedor y otro,
pues bueno, tengo que adaptarme también a las herramientas de cada uno de los proveedores, ¿no? O dependiendo también de los servicios que yo esté auditando, pues voy a saber qué sí puedo auditar, hasta qué punto puedo auditar o no puedo auditar, o hasta cuál es el alcance que voy a llegar. Otro de los puntos también importantes es la ejecución, ¿no? Y aquí tocamos el tema de recolección de evidencia, ¿no? En donde, pues, en un ambiente, en ambientes on-premise, normalmente en las auditorías, pues recabamos tanto información electrónica o en persona, ¿no? O inclusive nos dotamos de la observación física para poder validar ciertos controles. En un ambiente de nube, esto se vuelve totalmente electrónico. Inclusive, alguna de la información, pues es información abstracta, ¿no? Que no existe en el ambiente físico, que está virtualizada y, por lo tanto, este tipo de evidencia, pues también cambia, ¿no? En otro sentido, también hablábamos, ¿no? De que, pues a lo mejor yo estaba acostumbrado a recabar cierto tipo de evidencia por mis auditorías tradicionales, porque pues el centro de datos vive en mis instalaciones, en un ambiente de nube, pues a lo mejor ya no voy a poder tener ese tipo de evidencias, voy a tener que ir a otro tipo de registros como contratos, como certificaciones, como informes de auditoría, etcétera. Y por último, la parte de reporte y monitoreo, ¿no? En un esquema on-premise, o haciendo auditoría tradicional, pues damos por hecho que la organización va a cooperar para responder a los hallazgos, porque pues eso ya está establecido en los estatutos de auditoría, en las responsabilidades también de los auditados, ¿no? En un ambiente de nube, necesariamente eso no pasa. Debe de existir una obligación de los proveedores para responder a esos hallazgos y acordar acciones correctivas, y eso debería estar establecido en los acuerdos de servicio o en los contratos, ¿no? Si bien todos estos cambios y todas estas particularidades que se dan en auditar un ambiente u otro, cobran muchísima relevancia cuando tenemos este reto que también hablábamos de a quién le toca qué. Como auditores, nuestro principal preocupación, justamente cuando iniciamos una auditoría, es, bueno, ¿y a quién voy a auditar? ¿Quiénes son mis involucrados? ¿No? ¿A quién le voy a pedir la evidencia? Y ahí es en donde cobra relevancia el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? En este modelo de responsabilidad compartida tenemos dos principales participantes, que son los clientes de los servicios de nube, ¿no? Que en este caso pues, son las organizaciones que contratan esos servicios, y los proveedores que ofrecen esos servicios, ¿no? Los clientes los tenemos marcados de color azul y los proveedores los tenemos marcados de color naranja, ¿no? Y dependiendo principalmente del tipo de servicio que contratemos o tengamos o hayamos adquirido con nuestros proveedores, va a ser cómo se distribuya esa responsabilidad entre clientes y entre proveedores. Empezando con el primer, para facilitar la explicación, si empezamos con el primer esquema, que es el esquema on-premise, el esquema tradicional, pues un esquema tradicional, yo tengo mi centro de datos como organización, tengo mis servidores físicos, tengo mis redes y equipos de red físicos, tengo mi centro de datos, ¿no? Tengo un lugar en donde se aleja, ya sea propio o sea arrendado por la organización, ¿no? Tengo mis plataformas, ¿no? Mis sistemas operativos, mis controles de red, mis aplicaciones, mi directorio activo, mi gestión de accesos, mis clientes ligeros, ¿no? O ya sea los equipos de cómputo de nuestra organización o de nuestros usuarios, ¿no? Y tengo mi información. En un esquema de ese tipo tradicional, aquí el cliente o la organización es responsable justamente de todas estas capas, de esta capa física, de esta capa de plataforma y de esta capa de información y de accesos o que tiene que ver más con el usuario, ¿no? Partiendo de esto entendimiento, cuando vamos a esquemas de nube, tenemos tres diferentes modelos de servicio de nube, ¿no? En los cuales consisten en la infraestructura como servicio, ¿no? La plataforma como servicio, o el software as a service, o software como servicio, ¿no? Podemos nosotros contratar con los proveedores de nube cualquiera de estos tres servicios. Digo, para efectos prácticos hay algunas combinaciones, por ahí hay algunas teorías que por ahí ponen algunos adicionales. Para efectos prácticos, prácticamente estos tres servicios son los en los que vamos a acomodar el modelo de responsabilidad compartida. En un enfoque de infraestructura como servicio, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pues prácticamente lo que yo tenía de manera física como mi centro de datos en mi organización pasa a un alojamiento virtual, ¿no?
Entonces, esa parte física de tener mis servidores, de tener mis equipos de red, se virtualiza, ¿no? Y por lo tanto, eso vive en plataformas, ¿no? O vive justamente en los mecanismos y servicios que nos dé los diferentes proveedores. Entonces, yo me voy a encargar justamente de gestionar virtualmente esos servidores, esas redes, esos sistemas operativos, esos directorios activos, esa gestión de accesos, mis clientes o mis equipos de cómputo final y la información que viva en toda esa infraestructura va a ser mi responsabilidad, ¿no? Como organización. Y del proveedor, ¿qué va a ser responsabilidad? Pues justamente toda esa seguridad física, ¿no? Toda esa seguridad ambiental, en donde al final, aunque nuestros servidores estén virtualizados, al final van a vivir o van a caer en alguna infraestructura física tangible, ¿no? Que el proveedor pues, puede tener regada en toda una región o en múltiples centros de datos, ¿vale? Pasando al siguiente esquema, que es el de plataforma como servicio, en este tipo de servicios, lo que hace el proveedor es darnos una plataforma principalmente para el desarrollo de aplicaciones o para el alojamiento de información, alojamiento de archivos. ¿Esto qué quiere decir? Yo como organización, yo digo, oye, ¿sabes qué? Necesito montar o correr el código de una página web y pues necesito una plataforma que me permita ejecutar ese código. Y yo como organización no me preocupo, no sé qué hay abajo, no sé qué servidores hay, ni siquiera virtuales hay abajo, no sé qué estrategia o mecanismos de almacenamiento hay debajo, no, simplemente yo quiero una plataforma en donde yo pueda ejecutar ese código. ¿No? O yo quiero una plataforma de un sistema manejador de base de datos. ¿No? Entonces, esto se vuelve muy valioso para las organizaciones porque ya nos tenemos que preocupar por esa capa de infraestructura, ya sea virtual o física. Entonces, en este tipo de esquemas, por ejemplo, si retomamos el ejemplo del sistema manejador de base de datos, yo le digo al proveedor, oye, pues yo quiero un sistema manejador de base de datos. El proveedor va a ser el encargado principalmente, pues, de toda la parte física, ¿no? De toda la seguridad y los controles relacionados con los sistemas operativos. En parte, va a ser responsable de los controles de red, ¿no? Que necesiten para que ese sistema manejador de bases de datos pueda estar funcionando. Va a ser responsable también el proveedor en parte de ese sistema manejador de bases de datos. Él va a ser responsable de instalarle los parches de seguridad, por ejemplo, a ese sistema manejador de base de datos para que pues, se mantenga seguros. El proveedor también me va a dar herramientas, ¿no? Para que yo pueda estar gestionando las identidades, ¿no? A ese tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué le toca al proveedor? ¿Qué le toca a las organizaciones? Pues justamente ya todo lo que tenga que ver con el uso y funcionamiento de ese sistema manejador de base de datos, ¿no? La configuración de ese sistema manejador de base de datos, las reglas en las que se comporta mi base de datos, justamente ya va a ser responsabilidad de la organización. No se diga, pues, la información que vive en esa base de datos, ¿no? Y por último, tenemos el último esquema, que es el esquema de software as a service, ¿no? En el cual, pues, simplemente el proveedor nos dice, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas un CRM, tú necesitas un ERP, pues, contrátalo conmigo, yo como organización lo contrato, ¿y qué es lo que recibo? Pues una liga de acceso, ¿no? Y lo que yo veo como organización, pues simplemente es un aplicativo que está en la nube o que está que ingreso a través de una URL, ¿no? Y todo lo que hay detrás, para mí, pues no existe visibilidad, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, justamente es responsabilidad del cliente o de la organización, ¿no? Por ejemplo, la organización nos da en esa herramienta, pues, mecanismos para poder estar gestionando las identidades, ¿no? Pero es chamba de las organizaciones y de los clientes, pues asegurar que realmente en esas identidades o en esos controles de acceso realmente esté reflejado solo a la gente que deba de tener acceso, que esté adecuadamente segregado, que esté adecuadamente agrupado, ¿no? Entonces, ya realmente sobre el uso, configuración y funcionamiento es responsabilidad del cliente, ¿no? Y no se diga, pues justamente de las altas, bajas, cambios de esos usuarios, ¿no? Los permisos que pudieran existir en esos usuarios, la seguridad y los controles de los equipos de cómputo o dispositivos con los que se conecta nuestros usuarios también es responsabilidad de las organizaciones y de los clientes. Y también, justamente, y eso pasa en cualquiera de en cualquiera de los esquemas que estemos hablando, pues la seguridad y el gobierno adecuado de la información que alojamos en este tipo de servicios. De manera resumida,
lo que podemos concluir con este modelo de responsabilidad compartida es que a mayor control tenga el cliente, ¿no?, sobre esa infraestructura o sobre los recursos o pilas, ¿no?, que conforman su infraestructura, entre mayor control tengan, pues mayor va a ser responsabilidad del cliente, ¿no? Y entre mayor control tenga el proveedor sobre la infraestructura o los componentes que conforman ese servicio que yo estoy contratando, pues va a ser mayormente responsabilidad del proveedor, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de control, va a haber también una correlación en ese grado de responsabilidad, ¿vale? Y ya que entramos en esta parte de grado de control, algo que también nos preguntamos como auditores y veíamos en la nube de palabras, es justamente, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Bueno, ¿y qué tengo que auditar? ¿No? Justamente en la planeación de cualquier auditoría, nos preguntamos si los riesgos, ¿no?, que pudieran existir, pero de manera automática, pues nos lleva como auditores, ¿no?, o como áreas de control a pensar, bueno, ¿y qué está haciendo la organización? ¿No? ¿Qué controles deberían de existir para mitigar esos riesgos? ¿No? Entonces, en ese sentido, como auditores, existen también estándares y buenas prácticas que nos ayudan en esa tarea. No tenemos tampoco que inventar el hilo negro, ¿no?, volvernos unos genios de la auditoría en la nube para poder deducir y determinar con un enfoque totalmente creativo, decir, creo que estos son los controles que tengo que auditar. No, realmente eso ya está establecido en buenas prácticas, ¿no? Inclusive también en buenas prácticas o en lineamientos establecidos por los mismos proveedores, ¿no? Aquí tenemos algunas de ellas, no son todas, están principalmente aquellas en las que se describen o de manera prescriptiva, ¿no?, alguna lista de controles, que al final es lo que nos interesa como auditores, ¿no? Tener una guía de a ver qué tengo que revisar, un listado que al menos me dé una idea de por dónde le tengo que llegar. Y en ese sentido, aquí recopilamos algunos de ellos. El primero de ellos tenemos la ISO 27017, ¿no?, la cual es una guía de controles de seguridad en ambientes de nube. Esta ISO 27017 funciona perfectamente como complemento a la ISO 27002 o al anexo A de la ISO 27001, ¿no?, la cual pues inclusive se estructura en los mismos dominios que se manejan en el anexo A o en la ISO 27002, ¿no?, y los complementa con las particularidades que pudieran existir en ambientes de nube. Por ejemplo, te dice, oye, pues la política de seguridad, que es uno de los controles en la ISO 27000. Pues justamente en temas de nube, pues tienes que considerar que en tu política de seguridad debes de considerar todos aquellos proveedores y servicios y esquemas de nube, ¿no? Oye, en la gestión o en la seguridad de proveedores, pues justamente para la parte de nube, pues tienes que considerar cierto tipo de cláusulas o cierto tipo de términos y condiciones que deberían estar estipulados, ¿no? Entonces, va muy de la mano con ya la estructura de controles que estamos muy acostumbrados en la ISO 27000, ¿no?, y los complementa. La ISO 27000 es de gran valor, por ejemplo, si sus organizaciones ya cuentan con sistemas de gestión, sean certificados o no, basados en la ISO 27000, pues la ISO 27017 es un gran aliado para que puedan complementar este tipo de controles, ¿vale? Por otro lado, tenemos otro estándar que es el BCIC5, ¿no? Este estándar fue desarrollado principalmente en Alemania, ¿no?, por la Oficina de Seguridad la Oficina Federal de Seguridad de la Información en Alemania, y cobra relevancia ya que este estándar realmente está hecho para temas de auditoría o atestación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que este estándar nos propone un catálogo de criterios y controles de seguridad en ambientes de nube e incluso los clasifica, ¿no?, en criterios básicos o mínimos que debería de cumplir cualquier servicio de nube que se dé en Alemania, ¿no?, aunque realmente esto es de carácter global, ¿no?, puede ser aplicado de carácter global, que es algo que también pasa, ¿no? Lo veíamos en los retos, ¿no? Ya, pues realmente las fronteras en estos esquemas de nube, pues ya son irrelevantes, ¿no? Entonces, es por eso que podemos recopilar o readaptar este tipo de buenas prácticas que, si bien existen en otros países, pues son aplicables de manera global. Y lo interesante de este framework o de este estándar es justamente que establece los criterios base o mínimos y criterios adicionales para auditar o realizar alguna atestación o aseguramiento de que sí realmente el proveedor tiene los controles adecuados en la nube, ¿vale?
En un tercer grupo tenemos a la NIST 853. Si bien esta buena práctica no nació ni es propiamente una buena práctica ni un estándar es hecho para ambientes específicamente de nubes, realmente es un estándar hecho para seguridad y privacidad, ¿no? En el cual establece una serie de controles de seguridad y privacidad agrupados en 20 familias. Debido a la evolución y la constante actualización de este NIST, ¿no? Se ha vuelto relevante para utilizarlo también en esquemas de nube, ¿no? Entonces aquí tengo un marco único de controles, ¿no? En los que pues, pueden ser aplicables tanto ambiente on-premise como ambiente cloud, ¿no? Y además en la descripción de cada uno de los controles, en algunos pues viene la particularización de cuando estamos hablando de ambientes de nube. Otro de los estándares y buenas prácticas en la materia tenemos a PCI, ¿no? PCI, como pues la mayoría sabrá, pues establece el principal estándar, ¿no? Para la industria de pago con tarjetas de crédito, ¿no? O pagos con tarjetas, ¿no? Entonces, toda aquella organización que procese pagos con tarjetas, pues está obligado a cumplir con PCI, ¿no? Y PCI, justamente debido a la evolución de este tipo de ambientes, ha sacado guías, ¿no? Como es la Cloud Computing Guidelines, ¿no? Que son guías para ambientes de nube para que ustedes puedan cumplir con esta regulación de PCI utilizando ambientes de nube. Y por último, tenemos el CCM, que es el eh, Cloud Computing Matrix, perdón, desarrollado por la Cloud Security Alliance, ¿no? Esta matriz de controles de nube se vuelve bastante relevante, ¿no? Principalmente porque es una matriz que nació, ¿no? Específicamente para controles de nube, ¿no? Esta matriz que hace la Cloud Security Alliance realmente tiene 17 dominios, ¿no? Que vamos a ver que son dominios que no suenan para nada diferentes, ¿no? A los dominios con los que estamos acostumbrados. Realmente los objetivos de control, que son 197 objetivos de control, son similares realmente a mucho de lo que ya conocemos en seguridad, porque al final eso es lo que buscamos como objetivo de control, ¿no? El qué se debería estar logrando. Ya el cómo justamente es lo que cambia en algunos aspectos, en términos de la nube, ¿no? Y para eso nos da 17 dominios en los cuales agrupa estos objetivos de control. Por ejemplo, trae dominios de auditoría y aseguramiento. Aquí nos dice que debemos tener un plan de auditoría para esquemas de nube, temas de seguridad en las aplicaciones e interfaces. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, debería estar considerando ciertos controles de seguridad en mis aplicaciones, ciertas métricas, ¿no? En mis aplicaciones y también en esas APIs o interfaces con las que se conecta o se habla en mis aplicaciones, ¿vale? Tenemos temas de gestión de continuidad, control de cambios, criptografía, gestión de claves, seguridad en el centro de datos, que al final esto es parte de lo que debería aplicar principalmente a los proveedores de servicio en la nube, ¿no? Los principales controles que deberían tener nuestros proveedores de servicio en la nube. Temas del ciclo de vida de la seguridad y privacidad de los datos. Por ejemplo, aquí encontramos controles de clasificación de esa información que puede existir en la nube, controles de eliminación segura de información en ambientes de nube. También tenemos, así como tenemos controles de tipo técnicos o tácticos, también tenemos controles administrativos o más enfocados al gobierno y gestión de ambientes de nube, como son controles de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento, ¿no? Aquí nos habla justamente que debe existir un programa de cumplimiento, un programa de gobierno en la nube, ya que, pues, si bien es una tecnología, al final son modelos de negocio que realmente tenemos que estar gestionando desde esa perspectiva estratégica, ¿no? Y desde esa perspectiva de negocio. Tenemos también familia de controles relacionados con los recursos humanos, ¿no? Temas que tengan que ver con la concientización en ambientes de nube, temas que tengan que ver con el borrado remoto, ¿no? De información. Tenemos la parte de gestión de identidades y accesos, un dominio particular de ambientes de nubes es la interoperabilidad y portabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cierto tipo de controles que nos van a ayudar justamente a asegurar que independientemente la nube o el proveedor de servicios que yo tenga contratado, pues yo lo pueda estar migrando a diferentes ambientes sin que eso sea una limitante. Por ejemplo, en nuestros contratos o al proveedor debemos exigirle, pues, que tengamos datos abiertos, ¿no? O formatos de datos abiertos que no estén amarrados solo a alguna tecnología
o algún esquema propietario de ese proveedor. ¿Para qué? Porque yo me pueda mover o inclusive pueda comunicarme con otras nubes o con otros servicios o con otras aplicaciones dentro de mi ambiente. La seguridad de la infraestructura y virtualización también es otro de los dominios particulares de ambientes de nube. Por ejemplo, aquí algo que inclusive también está como un control específico en la ISO 27017 es justamente el hacer, por ejemplo, hardening o el hacer esta revisión de configuraciones seguras a mis ambientes virtuales, ¿no? A mis máquinas virtuales, a mis sistemas operativos, a mis contenedores, a todo lo que yo tenga en la nube, tengo que estar haciéndole esa configuración segura, el manejo de logs y monitoreo, el manejo de incidentes de seguridad, el manejo de cadena de suministro, manejo de amenazas y vulnerabilidades, hasta llegar a inclusive controles que tienen que ver con el equipo de cómputo, ¿no? O esos endpoints a través de los que se conectan nuestros usuarios a los diferentes servicios que yo pueda tener en la nube. ¿Vale? Aquí vienen, por ejemplo, controles de tipo Data Loss Prevention, ¿no? O prevención de fuga de datos, ¿no? De firewalls de software o firewalls más enfocados a la parte del usuario, ¿no? Algo interesante también que podemos encontrar en esta matriz de controles de nube realizada por la Cloud Security Alliance es que si bien está redactada en temas de objetivos de control, el qué debería de estar logrando, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, es el control de eliminación segura de información, ¿no? Nos dice el qué se debería estar logrando con estos controles, pero también nos da información adicional que pueden guiar no solo a los auditores, también a la gente que implementa, a la gente que revisa, ¿no? O a cualquier interesado del control, de los controles en nube, nos da esa información adicional que podría guiar ya sea en la revisión o en la implementación. Por ejemplo, nos dice ese control normalmente o típicamente, dependiendo del servicio, en qué tipo de servicios es aplicable, ¿no? Y dependiendo del tipo de servicio, en quién recae la responsabilidad. Si es responsabilidad del proveedor, si es responsabilidad del cliente o si es responsabilidad compartida. También dependiendo del tipo de servicio, en estas capas o pilas que hablábamos, normalmente ese tipo de controles en donde lo podemos encontrar, en la capa física, en la capa de red, en la pila de servidores o cómputo en la nube, en la pila de almacenamiento, en la parte de aplicaciones, en la parte de datos, y también nos ayuda o nos da una guía, ¿no? De a nivel organizacional, típicamente o por buena práctica, de quién debería ser responsabilidad, ¿no? Si es responsabilidad de ciberseguridad, si es responsabilidad de auditoría interna, si es responsabilidad de algún equipo de arquitectura o áreas de desarrollo, etcétera. Obviamente esto es a nivel de guía, no es ley, ¿no? Pero es información adicional que es de bastante ayuda para todos los que estamos en el ambiente de control y queremos ver más allá de simplemente un objetivo de control, ¿no? Y aunado a eso, también estas guías, estas matrices de controles de nube traen guías de implementación, ¿no? Si bien no nos dicen de manera muy descriptiva el cómo, pero sí es un acercamiento a ese cómo, ¿no? El objetivo de control nos dice el qué debería estarse implementando, las guías de implementación nos dicen ese cómo, ¿no? Y nos dan como a grandes rasgos las principales actividades que se deberían estar implementando, así como también existen guías de auditoría que igual nos dan los principales pasos a seguir para revisar cada uno de estos controles, ¿no? Esto también aparece como parte de las matrices de controles de nube o inclusive también son publicaciones específicas de la Cloud Security Alliance en las que vienen estas guías de implementación y estas guías de auditoría. Además de eso, tenemos mapeos, ¿no? Cada uno de estos controles que establece la matriz, ¿no? Está mapeado con diferentes buenas prácticas, ¿no? Como, por ejemplo, los controles críticos de seguridad de SIS, ¿no? La parte de PCI, los controles de ISO, NIST, inclusive conversiones anteriores de estas matrices, ¿no? Esto ayuda bastante, ya que, pues al final, si ustedes por buena práctica tienen diferentes frameworks o tienen diferentes marcos de control, pues bueno, pueden estar viendo cómo están cumpliendo o inclusive puede existir que algunos objetivos de control, digo, tampoco la matriz de controles es la panacea de la seguridad en la nube, ¿no? Puede ser que ciertos controles de nube a lo mejor se queden cortos o no nos den suficiente detalle, ¿no? Entonces, con estos mapeos yo puedo ir a esas otras buenas prácticas y ver el detalle, ¿no? O ver qué otra información me podría ayudar. Entonces, también para eso sirve este tipo de mapeos. Muy bien. Y en ese sentido, y en ese esfuerzo justamente de la Cloud Security Alliance, ¿no? De determinar un marco
de controles, pues ya desde hace muchos años, esto no es algo nuevo, ¿no? Desde 2010 realmente viene construyendo las primeras versiones de este marco, y es prácticamente líder mundial en controles de seguridad en la nube, la Cloud Security Alliance, y en conjunto con la ISAC, que pues es el líder también mundial, ¿no? En temas de auditoría de sistemas, se unieron justamente para crear una certificación o un certificado de conocimientos de auditoría en la nube. Realmente este tipo de certificación es la primera certificación a nivel mundial que avala los conocimientos de profesionales de auditoría en la nube, justamente para abordar estos retos de auditoría. Complementa otras credenciales, como por ejemplo CISA, ¿no? Si ya eres o tienes certificaciones como CISA, el CCAC es pues el complemento perfecto. Si bien en el CISA se ven ya algunos temas referentes a nube, se ven a alto nivel, aquí ya en CCAC se ve de manera detallada cada uno de esos controles, cada uno de esos riesgos, cada uno de esas prácticas en materia de auditoría en la nube. Esto no quiere decir tampoco que para poder cursar el CCAC tengas a fuerzas que tener CISA, no, realmente no, está muy orientado también a describir de manera en conceptos básicos, ¿no? Todo el bagaje, ¿no? Y todos los temas relacionados con auditoría, ¿no? Se parte desde pues, las principales prácticas de auditoría y eso, obviamente, siempre, siempre, siempre contrastándolo con esquemas de nube. También complementa otro tipo de certificaciones. Si bien pues su principal foco es la auditoría en la nube, pues también puede ser aprovechada por áreas de control o roles de control como CISOs, ¿no? Como gestores de riesgos, ¿no? Gestores de proveedores, especialistas en ciberseguridad, consultores, etcétera, y es por eso que complementa perfecto con otras buenas prácticas y certificaciones como el CISEM, el CIRISC, CGIT, temas de protección de datos, temas de ciberseguridad, 27001, temas de cumplimiento con prácticas de PCI, etcétera. De manera general, en este tipo de credenciales, lo que se aborda, como les comentaba, es desde la perspectiva de control, pues justamente cómo esos controles, políticas, marcos, se ven afectados por los ambientes de nube, ¿no? ¿Qué tengo que estar haciendo para asegurar el cumplimiento con los requisitos, ya sea regulatorios internos o de control interno, tomando en cuenta este modelo de responsabilidad compartida? ¿Cómo puedo utilizar este marco de controles o esta matriz de controles de seguridad como una herramienta valiosa de auditoría? Por ejemplo, en este tipo de certificaciones se ve cada uno de estos dominios que a muy grandes rasgos vimos, ¿no? La explicación de cada uno de estos dominios, ¿no? Cómo utilizar esa información adicional que nos da la Cloud Security Alliance, ¿no? Para eso ya llevarlo a la práctica y poder evaluar y auditar entornos en nube, utilizar métodos y técnicas de evaluación, así como llegar a nuestro principal objetivo, que es medir la eficacia de los controles, las métricas e inclusive pues las tendencias a las que va este tipo de auditorías como temas de auditoría continua o supervisión continua, ¿vale? Como vemos, ya con estos retos y con todo lo que existe en los ambientes de nube, la auditoría juega un papel clave en el gobierno efectivo del cómputo en la nube. Si bien lo primero que nos viene a la mente es, pues yo tengo que revisar ese servicio o ese proveedor que ya existe en mi organización, ¿no? Pero realmente la auditoría juega un papel más integral, ¿no? O debería de jugar un papel más integral. No solo apoyar ya cuando el proveedor está en casa y ya cuando tengo el servicio contratado, sino que la idea también es que la auditoría apoye en todo ese ciclo de vida en el que estamos concibiendo nuestros servicios de nube en la organización, ¿no? Desde la parte de la creación estratégica de nube, ¿no? Yo como auditor podría estar revisando justamente esas estrategias de nube para validar que realmente eso no traiga riesgos al negocio y que esté alineado a los objetivos, a los estándares de seguridad, a los estándares de arquitectura de mi organización. ¿No? También puedo apoyar en una segunda instancia a la evaluación de proveedores, ¿no? Como les decía, no solo cuando ya está el servicio operando, sino antes de que el servicio opere, también puedo hacer auditorías a los proveedores que estén considerados para ambientes de nube y utilizarlo eso como un apoyo a la selección de proveedores, ¿no? Para que ya desde el momento que esté contratando, pues me esté yendo con los proveedores más confiables, con los proveedores más maduros y que no contravengan con mis lineamientos de seguridad en mi organización. También puedo apoyar justamente desde mi cachucha de auditor al establecimiento de modelos de cómputo en la nube, ¿no? Nuestra principal aportación va a ser en la matriz o en los controles que deben de existir en cualquier ambiente de nube, ¿no? Y eso debería estar normalizado y eso debería estar estandarizado
en nuestras organizaciones, ya que pues vemos que es una tendencia que tengamos esquemas multinube, múltiples servicios, múltiples proveedores, y pues debo de tener un marco de control que me rija ese tipo de servicios. Y evidentemente, en última instancia, pues tengo que estar revisando lo que ya está pasando con esos proveedores que contraté y con esos servicios, ¿no? Que realmente cumplan con los objetivos del servicio, que realmente se cumplan con los controles de seguridad, que realmente se cumplan con los contratos, niveles de servicio y desempeño que se haya establecido con ellos. Con todo esto, realmente vemos que es imperativo, ¿no? O realmente ya el futuro nos alcanzó, ¿no? El cómputo de la nube ya es una realidad y por lo tanto, como auditores internos, tenemos que estar haciendo auditorías internas, tenemos que hacer auditorías a ese tipo de ambientes, ¿no? Y estamos en una excelente posición para brindar esa certeza al negocio, ¿no? De que realmente se están mitigando los riesgos y que realmente se están maximizando esos beneficios de la nube. Si nosotros logramos eso como auditores, realmente con nuestro trabajo y con nuestros servicios de auditoría, vamos a estar generando valor a nuestras organizaciones. Muy bien. Hasta aquí es prácticamente lo que traemos de contenido. Como les decía, el tema de nube y sobre todo también auditoría en la nube nos puede dar para hablar largo y tendido, ¿no? Sin embargo, vamos a dar un espacio, unos ahí 5 minutitos que nos quedan para resolver algunas dudas o preguntas que pudiera haber al respecto. Si alguna de esas dudas o preguntas no la alcanzamos a resolver en estos minutos que nos quedan, igual se las resolvemos directamente por correo, ¿no? Les mandamos la respuesta para que no se queden con esa inquietud. Entonces, si nos ayudan justamente ahí a poner alguna duda, pregunta que pudiera haber al respecto de este tema, con gusto lo vamos atendiendo. Así es, Eduardo, muchas gracias. De hecho, ya nos están haciendo llegar sus preguntas. Una de las primeras que teníamos en la sesión nos las compartió Guillermo y bueno, espero estar interpretándola bien. Nos consulta, ¿por qué las fallas de seguridad serían responsabilidad de los clientes de la nube? Si nos puedes compartir algún ejemplo conforme a tu experiencia. Muy bien. Sí, aquí, de hecho, este dato es un dato duro, ¿no? Y que inclusive, pues sí, causa impacto. Y esto se da principalmente por este tema del modelo de responsabilidad compartida, ¿no? El modelo de responsabilidad compartida, vemos que, por ejemplo, eh, eh, en la capa inferior, ¿no? O en la capa superior, donde tenemos la parte de los datos, el uso de la información, los clientes, cómo se conectan, nuestros usuarios, cómo se conectan y la gestión de accesos, ahí es en donde ha estado las principales brechas de seguridad, ¿no? Inclusive, el top 10, dentro del top 10 de vulnerabilidades en ambientes de nube, entre los primeros lugares se encuentra la parte de la inadecuada configuración de estas herramientas o de estos servicios de nube, ¿no? Ahí es donde está o ha estado el principal riesgo. Si bien el proveedor pues tiene N certificaciones, tiene N herramientas de seguridad, en donde principalmente ha estado la brecha, ¿no? Históricamente en estos incidentes que ha habido, está en ese último tramo de control que es la configuración, ¿no? Y que a veces, como lo veíamos en la nube de palabras, a veces por desconocimiento, ¿no? O por falta de experiencia es donde lo descuidamos, ¿no? No sé si les ha pasado en auditorías que están viendo a ver evidencia de algún control, si se está ejecutando, le preguntas al responsable del servicio y me dice, no, pues es que eso le toca al proveedor. Vamos con el proveedor y resulta, oh sorpresa, que no, que eso no le toca al proveedor, o que el proveedor le toca hasta cierto punto o hasta cierto límite y que al cliente o a la organización pues le toca la otra parte, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo y en conjunto que a veces no hay esa claridad, ¿no? Entonces ahí es por eso que este tipo de estadísticas arrojan, ¿no? Esos datos tan duros, ¿no? Porque pues finalmente en ese último tramo de control es donde se han presentado los principales incidentes. Perfecto, muchas gracias. Guillermo, esperamos haber respondido adecuadamente. Si no, coméntanos. Hay una pregunta más de Diana, está justo relacionada con proveedores, y es, ¿cómo saber que el tercero que realiza la auditoría al proveedor está certificado? ¿Hay algún sitio donde esto se pueda verificar? Muy buena pregunta. Justamente uno de los retos que veíamos era esta parte de la recolección de evidencias, ¿no? O incluso la falta también de visibilidad de qué está pasando tras los proveedores, ¿no?
Cuando, dependiendo igual del tipo de servicio que hayamos contratado, hay controles que le tocan, ¿no?, al proveedor, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos buscar esta información? Normalmente los proveedores dan a sus clientes sitios, ¿no?, o portales en donde pueden consultar este tipo de información. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en AWS existe un portal, ¿no?, que brinda AWS para sus clientes de servicios en la nube, que se llama AWS Artifact, ¿no?, en donde justamente tú puedes consultar, ¿no?, todas las certificaciones que te imagine que pueda tener AWS, ¿no?, inclusive todos los informes de auditoría, ¿no?, los más típicos, el SOC 2, ¿no?, en donde tú puedes ver justamente ese detalle, hasta cierto punto, obviamente, de en qué consistió la auditoría, cómo el proveedor cumple con esos controles, ¿no?, a nivel descriptivo. ¿No? Y también puedes estar viendo algo muy importante: a qué servicios que da ese proveedor de nube aplica ese tipo de control. Es algo también muy importante. No quiere decir que el proveedor, ya porque esté certificado y tenga N controles y N, necesariamente va a aplicar todos esos controles en los servicios que tenemos contratados. Entonces, ahí también se vuelve una herramienta valiosa para el auditor, para asegurar que realmente ese servicio que tiene contratado la organización realmente sí entró en el alcance de esos servicios, de esa certificación o de esa auditoría que recibió el proveedor, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas nos da realmente en acceso y podemos descargar incluso los informes. Y aquí la recomendación para los auditores es que se acerquen justamente a los que gestionan esos servicios, los que tienen esos accesos en la organización, para justamente tener acceso a estos portales. Digo, así como en AWS existe ese tipo de portales, digo, también en los otros proveedores existe herramientas similares. Realmente eso también ya ha sido muy estandarizado. Muchas gracias, Eduardo. Estamos sobre el límite de tiempo, pero por favor les pedimos nos acompañen un par de minutitos más para por lo menos aprovechar otras 3 preguntas. Y les comentaba que al final estaríamos enviando las respuestas a través de correo, un correo de agradecimiento, los pueden revisar. Y vamos con la pregunta de Itzel. Comenta: si tengo un esquema donde el proveedor me da una aplicación en la nube, ¿tendría que estar evaluando al proveedor de la aplicación o al proveedor de la nube? Muy bien. Aquí también en esta parte sobre todo en esquemas de sistemas o de software as a service, se da un esquema de múltiples nubes, ¿no? Puede ser que mi proveedor que me da el sistema, él también subcontrate, ¿no?, un servidor o un esquema de plataformas as a service o infraestructura as a service para poder darme esa aplicación, ¿no? Entonces, en primera instancia, tengo que estar auditando al proveedor que me da la aplicación, ¿no?, para asegurar que realmente la aplicación en sí tenga los controles necesarios, ¿no? Pero también ese proveedor, ¿no?, que al final es el último responsable, ¿no?, sobre lo que pase debajo de esa aplicación, también me tiene que dar la certeza que los servicios que subcontrate, a lo mejor ahí ya no voy a tener tanta visibilidad como auditor, ¿no?, porque al final yo tengo un contrato con ese proveedor de las aplicaciones. Yo tengo que estar bien, pero sí me tengo que asegurar que realmente ese proveedor exija a sus otros socios de negocio con los que implementa estos esquemas de nube, que cuente con los controles mínimos de seguridad, ¿no? Y para eso me puedo valer justamente de algún informe SOC o de alguna certificación que puedan tener estos subcontratistas o estos otros proveedores de nube que subcontratan proveedores de aplicaciones para poder alojarlas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: si mi empresa procesa datos personales en ambiente de nube, ¿existe documentación o regulación específica en México, además de la ley, en la que me pueda basar para validar el cumplimiento? Muy buena pregunta. De hecho, si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ya sea propiedad de particulares o en la parte de la administración pública en sujetos obligados, realmente establecen lineamientos generales de cumplimiento con la ley, pero adicional, el INAE ha publicado guías, ¿no?, o incluso por ahí unos documentos que se llaman criterios de contratación de ambientes de nube, ¿no? Digo, más o menos ese es el nombre que recuerdo, los cuales pues ya están aterrizados mucho al cumplimiento con la ley aquí en México, ¿no? Entonces, por ahí échenle una buscadita, si no igual se los proporcionamos por correo, ¿no?
estos links o estos accesos o esta documentación que el mismo INAE publica para cuando las organizaciones van a contratar ambientes de nube y sobre todo se van a procesar datos personales, ¿no? Entonces sí hay, no como una ley, pero sí como herramientas adicionales o como documentación adicional que el mismo regulador pues publica para ayudar a las organizaciones que tienen este tipo de particularidades. Perfecto. Una pregunta de Julio es, ¿la evaluación de riesgos en la nube se puede hacer a todos los esquemas que tenga contratado el cliente? Es decir, IaaS, SaaS, PaaS. Sí, se puede hacer y se debería de hacer, ¿no? ¿En qué te puede ayudar bastante? Pues partiendo también de estos controles, ¿no? Y justamente partiendo también de este modelo de responsabilidad compartida. De hecho, este modelo de responsabilidad compartida, digo, lo comento mucho, pero al final es la base que tenemos que entender y comprender porque va a ser nuestro punto de partida y de ahí en cada una de esas capas voy a empezar a ver los controles, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo, ¿no? El que tenga contratado mi organización va a ser el nivel de profundidad que yo me voy a meter a revisar los controles, ¿no? Ya sea del lado de mi organización o si es del lado del proveedor, pues bueno, pediré algún aval o algo que me diga que sí lo está haciendo, ¿vale? Entonces, sí o sí, pues tengo que estar haciendo la evaluación de riesgos de los diferentes esquemas que tenga contratado. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Diego. Normalmente se vuelve complicado que el proveedor de nube nos proporcione evidencia donde podamos validar que cumple con ciertos controles. En estos casos, ¿cómo podemos proceder al respecto? Sí, aquí es muy similar a lo que comentábamos al inicio, ¿no? Realmente aquí es acerquémonos a estas áreas que gestionan estos servicios de nube para tener acceso a estas herramientas que ya dan los proveedores, ¿no? Y poder extraer ese tipo de información. Si estamos hablando de información que, digo, queda fuera de la visibilidad o que es responsabilidad totalmente del proveedor, pues bueno, consultemos estas herramientas como el AWS Artifact, ¿no? Donde podemos recabar todas esas certificaciones, todos esos informes, todas esas políticas y procedimientos que tiene el proveedor para que internamente pueda gestionar esos controles. O si es parte del servicio que tenemos contratado y yo tengo acceso, tengo responsabilidad sobre esos controles como organización, pues bueno, el mismo proveedor tiene herramientas y APIs, ¿no? Que me permiten extraer esa información. Por ejemplo, los proveedores tienen herramientas para extraer los logs que haya de todo lo que pase a nivel usuario o todo lo que pase a nivel infraestructura, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a extraer y tener de primera mano la información, obviamente con la ayuda de los que administran este tipo de servicios, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a cerrar con la pregunta de Beatriz. Nos consulta si las certificaciones actuales incluyen controles relacionados al contenido y cláusulas en el contrato de servicios. Sí, de hecho, muchísimos de los controles se ligan, ¿no? Con algo, ¿no? Con alguna cláusula o con alguna especificación que tendría que venir en ese contrato o en esos términos de condiciones que yo esté estipulando o que los mismos proveedores me den para que yo acepte, ¿no? Entonces, sí, de hecho, muchos de los controles traen como pues, sus políticas, procedimientos que deberían de existir, los mecanismos con los que los puedan implementar y normalmente en la mayoría de ellos cierran, ¿no? Con ya como eso asegurarlo o estipularlo de manera contractual. Obviamente no viene la cláusula descriptiva, pero sí viene el tema o los aspectos que se deberían de considerar en los contratos o en los términos y condiciones de los diferentes servicios. Excelente. Muy bien, pues por tema de tiempo vamos a dejar las preguntas hasta aquí. Como saben, estas preguntas que están pendientes, por ahí quedaron bastantes, están muy activas en la participación, las vamos a compartir con Eduardo y posteriormente vamos a compartirles un correo donde viene el enlace a la grabación de esta sesión, el que está disponible en nuestro canal de YouTube, y una recopilación justo de estas preguntas y respuestas para que ustedes puedan ahí checarla. De igual manera, si hay alguna duda muy particular, pueden escribirnos con gusto al correo que aparece en pantalla, que es contacto@cintus.com.mx. Ahí estamos a la orden para todas sus preguntas y comentarios.
Y pues no me queda más que agradecer a todos su asistencia a esta sesión. Muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, por esta participación. De verdad que fueron pues muchos conocimientos, sabemos que el tema es muy amplio, ¿no? Y creo que la audiencia, pues aquí también te están haciendo llegar muchos comentarios sobre la excelente participación. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a todos. Les recuerdo que vamos a estar haciendo más webinars de este tipo. Por eso es importante que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, suscríbanse a nuestro blog, a nuestro canal, para que no se pierdan ninguno de estos temas. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Les deseamos a todos un excelente día. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.